Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y sinceramente, a todos los que seguimos de cerca las vidas de nuestros actores favoritos. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de Tuba y Engin, dos nombres que juntos evocan tantas historias, tantos amores en pantalla y ahora, una noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos y con un montón de preguntas. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de sus dramas intensos y de sus romances inolvidables, entonces quédate porque esta información te interesa y mucho. Y antes de sumergirnos en los detalles, te invito a que le des clic al botón de suscribirte aquí abajo y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones, porque prometemos traerles siempre lo más relevante y jugoso del mundo del entretenimiento. Como les decía, la noticia es sobre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Para quienes no los conocen, son dos de los actores más queridos y aclamados de Turquía, conocidos mundialmente por su icónica interpretación en la serie Kara Para Aşk, donde sus personajes, Elif y Ömer, protagonizaron una historia de amor que cautivó a millones de espectadores alrededor del globo. Han pasado años desde que terminamos de verlos juntos en esa producción, y aunque cada uno ha continuado con sus exitosas carreras por separado, siempre ha existido esa chispa, esa expectativa en el aire de si algún día volveríamos a verlos compartir pantalla. Y bueno, parece que nuestros deseos, y quizás también los de ellos, podrían estar a punto de cumplirse de una manera que nadie esperaba, o tal vez sí, pero de una forma completamente diferente. El 4 de enero de 2026, sí han oído bien, este mismo año, se han filtrado unos rumores, que para muchos ya son casi confirmaciones, sobre un proyecto que involucra a Tuba y Engin. Y no se trata de una nueva serie para televisión o una película romántica como muchos soñarían. Las fuentes cercanas a la producción, y algunas incluso muy bien conectadas en el medio, apuntan a que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek están trabajando juntos en un proyecto muy especial. Pero aquí viene la sorpresa, y es lo que ha generado toda esta conmoción. Se rumorea que este proyecto no es una serie convencional, sino un documental o quizás una serie de entrevistas muy íntimas, donde ambos actores se reunirán para hablar de sus experiencias, de sus carreras y lo más importante de su paso por Kara Para Aşk, y la conexión que esa serie creó entre ellos, tanto a nivel profesional como personal. Imaginen la escena, dos de las estrellas más grandes de Turquía, sentados juntos, compartiendo anécdotas detrás de cámaras, revelando detalles que nunca antes se habían hecho públicos, discutiendo el impacto que tuvo su química en la serie y en sus vidas. Esto, amigos, sería oro puro para los fans. Sería la oportunidad de verlos interactuar de nuevo, pero esta vez, en un contexto más real, más personal. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta del proyecto son todavía un poco difusas. Algunos dicen que podría ser un documental producido por una plataforma de streaming internacional, algo así como un especial para celebrar el 10º aniversario de Kara Para Aşk, que ya se acerca. Otros sugieren que podría ser una serie de entrevistas cortas, publicadas en alguna plataforma digital, donde cada episodio se centre en un aspecto diferente de su trabajo conjunto. Lo que sí parece ser un consenso es que ambos están emocionados con la idea, y que ya han dado luz verde a este proyecto, que se espera sea lanzado a mediados o finales de 2026. La noticia ha estallado en las redes sociales. Desde que estos rumores empezaron a circular, Twitter, Instagram y todas las plataformas se han inundado de comentarios, teorías y, por supuesto, mucho amor para Tuba y Engin. Los hashtags #Tuba Engin reunidos, #Kara Para Aşk Forever, y otros similares se han vuelto tendencia mundial. Los fans están reviviendo sus momentos favoritos de la serie, compartiendo fotos y vídeos, y expresando la alegría que les causaría verlos juntos de nuevo, incluso si no es en un nuevo drama romántico. Hay una nostalgia palpable, un deseo de revivir la magia que crearon en pantalla. Y este proyecto, sea cual sea su formato, parece apuntar precisamente a eso, a reconectar con esa audiencia que tanto los quiere y que los recuerda con tanto cariño. Muchos se preguntan por qué ahora. ¿Qué ha motivado a Tuba y Engin a embarcarse en algo así? Podría ser el deseo de celebrar el legado de Kara Para Aşk, una serie que sin duda, marcó un antes y un después en sus carreras y en la televisión turca. O quizás es una oportunidad para ellos de compartir su perspectiva sobre la fama, sobre la presión mediática, sobre los altibajos de una carrera en el ojo público. Y por supuesto, está la eterna pregunta, ¿cuál es su relación real fuera de cámaras?
A lo largo de los años, ha habido incontables rumores y especulaciones sobre si su conexión en Cara para Ask trascendió la ficción. Un proyecto de este tipo sería la plataforma perfecta para abordar, o al menos insinuar, esa conexión tan comentada. Las expectativas son altísimas. Si se trata de un documental, podríamos esperar ver imágenes inéditas del rodaje, entrevistas con el equipo de producción, y por supuesto, la química entre Tuba y Engin al hablar de su experiencia compartida. Si es una serie de entrevistas, cada episodio podría ser una joya de confesiones y reflexiones. La clave estará en la autenticidad y la profundidad con la que aborden los temas. Si logran mantener esa honestidad y esa vulnerabilidad que tanto admiramos en ellos, este proyecto podría ser uno de los lanzamientos más importantes del año en el ámbito del entretenimiento. Hasta ahora, ni Tuba ni Engin han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sus equipos de representantes tampoco han confirmado ni desmentido nada de manera explícita, lo cual, en el mundo del espectáculo, suele ser una señal de que algo grande se está cocinando. La discreción es clave hasta que todo esté listo para el anuncio oficial. Sin embargo, la consistencia de las filtraciones y la credibilidad de las fuentes nos hacen pensar que es solo cuestión de tiempo para que tengamos la confirmación. ¿Y qué significa esto para sus carreras individuales? Ambos siguen siendo actores muy activos y solicitados. Tuba Büyüküstün ha estado trabajando en proyectos internacionales, como la serie de Netflix El secreto de los que aman, y Engin Akyürek ha protagonizado series de gran éxito en Turquía como La hija del embajador y Cara a cara. Este proyecto conjunto no parece ser un retroceso, sino más bien una forma de consolidar su imagen y su legado, y de conectar con la base de fans que los ha acompañado a lo largo de sus trayectorias. Ahora, mientras esperamos esa confirmación oficial, es momento de especular y de soñar. ¿Qué preguntas les gustaría hacerles a Tuba y Engin si tuvieran la oportunidad? ¿Qué aspectos de su colaboración en Cara para Ask les gustaría que exploraran en este nuevo proyecto? Personalmente creo que sería fascinante escuchar sus reflexiones sobre cómo la fama y la intensidad de una serie tan popular pueden afectar la vida personal. También me interesaría saber qué aprendieron el uno del otro como actores y como personas. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿siempre supieron que esa química era tan especial? Este 4 de enero de 2026, la fecha que marca el inicio de los rumores, podría convertirse en un hito para los seguidores de Tuba y Engin. Nos recuerda que a veces, las reuniones más esperadas no son necesariamente en el formato que imaginamos, pero pueden ser igual o incluso más significativas. Es una oportunidad para revalorizar una obra que nos marcó y para ver a dos artistas que admiramos en una faceta diferente, más cercana y personal. En resumen, la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco, y que nos tiene a todos con la boca abierta, es la posible colaboración de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek en un proyecto que se perfila como un documental o una serie de entrevistas. Este evento, que se rumorea para el 4 de enero de 2026, no sería una nueva serie de ficción, sino una mirada íntima a su experiencia compartida en la icónica Cara para Ask y a sus carreras en general. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. Espero que esta información les haya parecido tan emocionante como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan de esta noticia. ¿Están tan intrigados como nosotros? ¿Qué esperan de este proyecto? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, queremos leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Tuba y Engin, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.